Y actualmente el diseño lo hacen las aplicaciones, RAN, Sampomin, Robo, Sindicat, y uno tiene que verificar. Hay que verificar si el diseño que le está sacando esa columna está dentro de los parámetros que permitan tener suficiente seguridad de que todo va bien. Hay formas de verificar, incluso hay formas de determinar las cargas que le llegan a la columna sin necesidad de hacer el análisis de toda la estructura. Y con esos datos se hace la verificación y con lo que vamos a ver ahora. Porque lo que vamos a ver en esta y en otras clases, más que todo son métodos para hacer cálculos a mano, o sea, para verificar si una columna está o no en buenas condiciones. Ya que no podemos confiarnos al 100% en ninguna de las aplicaciones que actualmente existen. Al RAM elemento yo le pillé 5 errores. Hay 5 que son graves. Uno está el diseño en el cálculo de los cabezales de estructuras con pilotes. Ya en 3 edificios que calculé, me salió el error. No en todos los cabezales. En que resulta que cuando yo diseño cabezales inclusive, luego voy revisando uno por uno. Generalmente muchos calculistas no hacen eso, porque eso implica tiempo. Implica tiempo. Y algunos no. Mandan y listo. ¿No? ¿Y sí interesará que se hace responsable? No. Hay un texto que dice que ellos no se hacen responsables si algo sale mal usando ese programa. Entonces, hay uno en el diseño de cabezales y otro en el diseño de columnas. Y bueno, pues voy a intentarlo otra vez con los técnicos de CIBECAP y decirles, mire, si ustedes no me atienden, voy a personarme a los ingenieros de mi departamento y voy a informar todo esto. Inclusive hablé con el ingeniero de uno de esos deportes graves, con el ingeniero Wilson. No, ingeniero, imposible. Imposible. Claro que hemos charlado por teléfono solamente. ¿No? Otra cosa es que yo esté con él y le muestre ahí en la computadora, mira, esto está pasando. No es imposible, me dice. Y los técnicos de CIBE me comentaron, les dije, pero no, imposible. Ya el ingeniero Wilson lo hubiese detectado eso. Claro, a él lo consideran el máximo. Y evidentemente, no aquí está méritos. Excelente, el ingeniero Wilson Marca. ¿No? Pero otra cosa es que uno se ponga, yo tengo las herramientas. Esto de ser docente y saber cómo se diseña una columna, no lo tiene cualquier ingeniero que no está todos los días con eso. Ustedes mismos cuando salgan, van a trabajar en obra unos 5 o 6 años, ya se van a olvidar. En cambio, yo como docente, como estoy todos los días con esto, tengo la herramienta para poder verificar. No dice, no, si ni el ingeniero Wilson, si él lo hubiese despertado, ya lo avisaba. Bueno, entonces, y justamente la semana anterior, de un proyecto que calculé, le comenté, no, en el cuarto anillo, Avenida Roca Coronado, uno de 20 pisos. Realmente, del tipo de estructura al cual pertenece esta columna. Resulta que las estructuras, según el grado de deformabilidad que presenten, se dividen. Por un lado tenemos las estructuras intraslacionales o indesplazables, así también le llaman.
por otro lado están las estructuras traslacionales o desplazables. Bueno, el hecho de que una estructura sea interrelacional o transnacional tiene que ver directamente con el grado de rigidez de la estructura. Hay estructuras que tienen suficiente rigidez donde los desplazamientos son pequeñitos. En cambio, estructuras que son demasiado flexibles, en donde principalmente los desplazamientos lineales que experimentan los nudos de la estructura ya no se pueden despreciar, y en tal sentido esos desplazamientos lineales que experimentan los nudos de la estructura se tienen que tomar en cuenta en el análisis y diseño de las columnas. Bueno, un ejemplo de una estructura sencillo de una estructura cuyos nudos no experimentan desplazamientos lineales, ya que hablando de desplazamientos lineales, a través del análisis estructural determinamos, para cada nudo se determinan los desplazamientos angulares y los desplazamientos lineales. Por ejemplo, si asumo una determinada carga, en este caso una carga uniformemente distribuida, estimo que bajo esta carga esta estructura ha de deformarse de la siguiente manera. Donde, como podrán ver, en estos dos nudos, si yo trazo la tangente elástica, esto representa el desplazamiento angular, llamemos a este el nudo 1, el desplazamiento angular del nudo 1. De igual manera, si trazo la tangente elástica, esto llegaría a ser el desplazamiento angular del nudo 2. Bueno, supónganse ustedes que aquí hay un apoyo articulado fijo, entonces esto ya no se deforma así, sino que vendría de esa manera. Si trazo la tangente a la elástica, aquí tengo otro desplazamiento angular, llamemos a este el nudo 3, entonces esto sería delta 3. Como podrán observar, los nudos solamente experimentan desplazamiento angular. Desplazamientos lineales no, ya que este nudo y este nudo, por medio de esta barra, están unidos a un empotramiento. Por lo tanto, esta estructura no tiene forma de deformarse lateralmente. Entonces, este es un ejemplo típico de un pórtico intraslacional. Bueno, en la práctica, ¿será que se construye este tipo de estructuras? Tal vez sí, a nivel de las fundaciones podamos materializar este tipo de apoyo, pero ya a nivel del primer piso, ¿será que por ahí podemos colocar un apoyo empotrado? Obviamente que no. Entonces, resulta que este es un caso idealizado. El caso real llegaría a ser este. Un caso real, esta viga viene y apoya en otra viga. Al apoyar en esa viga es un apoyo, pongámosle,
articulado fijo. O bien, de una vez le voy a poner articulado móvil. Luego viene esta columna empotrada y aquí hay una articulación fija. Pues bien, aplicando la carga, y dado que este apoyo permite el desplazamiento lineal horizontal, y suponiendo que se ladee hacia la derecha, entonces este apoyo ha de experimentar este desplazamiento lineal, llamémosle simplemente delta, y obviamente como esta barra une a estos dos nudos, si este nudo se desplaza hacia allá, este también. Lo mismo este. Entonces, este nudo viene a esta posición, y finalmente la estructura se ha de deformar aproximadamente de esta manera. Donde podemos observar que los nudos correspondientes a este nivel, todos ellos experimentan un desplazamiento delta. En el caso de pórticos intrarracionales, este desplazamiento es tan pequeño que se lo puede despreciar. Pero hay estructuras denominadas translacionales donde obviamente ese desplazamiento ya no es tan pequeño y hay que tomarlo en cuenta en el cálculo y diseño de las columnas de la estructura. Este mismo pórtico ahora, este pórtico, puesto que no hay este empotramiento en este punto, entonces los nudos 1, 2, a este le llamé 4, 3, este 4, los nudos 1, 2 y 3 pueden desplazarse lateralmente sin ningún inconveniente. Pero resulta que este pórtico puede ser intranslacional o puede ser translacional. ¿De qué dependerá eso? De la rigidez de la estructura. Y la rigidez, que en el análisis de estructuras se lo representa con X, depende del módulo de elasticidad del material y del momento de inercia. Entonces, no es lo mismo, observen, aquí tengo una viga, aquí hay una columna, aquí otra columnita, y observen que en este caso comparado con esta otra situación, esta es la viga, y acá hay una columna, aquí otra columna, y observando las columnas podemos ver que aquí las columnas tienen una inercia bastante reducida comparada con esta. Entonces, esta la podemos considerar como una estructura intranslacional, porque las columnas le dan una gran rigidez de manera tal que cuando se deformen han de aparecer estos desplazamientos lineales, pero van a ser bastante pequeños y se lo puede despreciar. En cambio, en este caso, la columna tiene una inercia tan baja que pues la deformada de la estructura, ¿ya? Esto que en el análisis de estructuras se le llama, cuando analizamos una estructura tomando en cuenta estos desplazamientos laterales, ¿no? Cuando
hacemos un análisis tomando en cuenta estos desplazamientos, a ese análisis se le denomina análisis P delta, así le llaman, P delta, donde en el análisis se toma en cuenta los desplazamientos lineales que experimentan los nudos pertenecientes a un determinado piso. Pero para distinguir una estructura translacional de una intraslacional, a final de cuentas, no es a simple vista. Hay varios criterios que se aplican. Resulta que para identificarse una estructura extranacional o intraslacional, hay que hacer dos análisis. Un primer análisis denominado análisis de primer orden. Análisis de primer orden. En este análisis de primer orden, en el análisis, que significa calcular reacciones, esfuerzos internos y deformaciones, no se toma en cuenta en un principio la deformación de la estructura. Le pongo un ejemplo sencillito. Aquí tengo un elemento empotrado libre. Pues bien, supóngase que esté sometida a una carga de 40 kilonewton-metro y la luz es 3 metros. Pues bien, las reacciones que aparecen y supóngase que aquí hay un esfuerzo normal de 80 kilonewtons. Entonces, haciendo el análisis, el momento, ¿cuánto me sale? 40 por 3, 120. 120 multiplicado por... ¿Alguien me prende una maquinita, por favor? Ha de ser simplemente 40 por 3 es 120 kilonewtons. 120 multiplicado por 1.5, el momento me sale 180 kilonewton-metro. Y finalmente aquí hay esta reacción. Si este vale 80, la reacción también vale 80. Pues bien, ese es un análisis de primer orden donde no estoy tomando en cuenta en el análisis la deformación que sufre la estructura. Si hago nuevamente este análisis, pero tomando en cuenta la deformación de la estructura, ya que bajo estas cargas la estructura no se ha de mantener en posición horizontal, se ha de deformar. Entonces, o sea, no ha de estar en esta posición, sino que la estructura se ha de deformar. Aquí apareciendo un desplazamiento delta. Por lo tanto, las cargas, la carga es una carga uniformemente distribuida de 40 y la carga puntual está en esta posición. Por lo tanto, si calculo el constante, me ha de salir 120. Si calculo el normal, aquí también me ha de salir 80. Pero el momento ya no va a ser 180. ¿Ya? El momento, en este caso, que le voy a llamar M sub 0, es 180 kilonewton-metro. Aquí, al momento que le voy a llamar M sub 2, donde estoy tomando la deformación de la estructura, el momento M sub 2 ha de ser igual a 180 más 80 por delta. Listo. Ese es el valor del momento. Pues bien, este es un análisis de segundo orden donde estoy tomando en cuenta. Donde primeramente se hace el análisis de primer orden, luego hago el análisis de segundo orden y luego, debido a la deformación, aquí hay un incremento del momento flector. Pues bien, ahora sí ya puedo saber si la estructura es intraslacional o translacional. Comparo estos dos momentos,
tengo que comparar el M sub 0 con el M sub 2. Es cierto que aquí va a haber un incremento de momento. Si ese incremento de momento no es mayor al 5% de su valor original, entonces es una estructura intranslacional. Pero si este incremento de momento es mayor al 5% de su valor original, es una estructura translacional. Ahora, ¿cuál de las dos estructuras es más conveniente? Obviamente, la intranslacional. Por cuanto los momentos son más pequeños y a menor momento, menor armadura, menores dimensiones de los elementos de la estructura. En cambio, en una estructura translacional, los momentos se incrementan, la estructura se deforma más, y por lo tanto implica más armadura, las dimensiones de los elementos estructurales son de mayores dimensiones comparado con el primero, y de ahí que cuando estamos modelando una estructura, supóngase un edificio de 20-25 pisos, pues modelamos y al principio no sabemos si es translacional o intranslacional. Entonces, hay que hacer estos dos análisis de la estructura y comparar los momentos. No tiene que haber un incremento más del 5%. ¿Y qué pasa si hay un incremento más del 5%? Entonces, tengo que rigidizar un poco más mi estructura. ¿Cómo rigidizo una estructura? Aumentar las secciones de las columnas. Es una opción, pero no es la opción más conveniente. Supóngase que en planta, visto en planta, aquí hay una columna de esquina, una lateral, aquí dos laterales, columnas en las esquinas, una lateral, y por aquí también hay columna y columnas. Pues, cuando la estructura tiene un incremento, una vez habiendo hecho un análisis de segundo orden, vemos que los momentos se incrementan en más del 5%, entonces conviene sustituir la columna por un elemento estructural que se denomina pantalla. Y dependiendo del proyecto arquitectónico, tengo que ver dónde introducir la pantalla. Supóngase que se me ha sido posible introducir esa pantalla. La pantalla es otra cosa que un muro que va desde las fundaciones y de manera uniforme hasta el último piso. A veces hay que colocar pantallas en una dirección o en dos direcciones, o a veces en una misma dirección hay que colocar una pantalla acá, otra más allá, hasta darle la rigidez necesaria. ¿Y cuándo sé que ya le di la rigidez necesaria? Porque, ojo, hay que tomar en cuenta que esto incrementa el volumen de hormigón. A más volumen de hormigón, obviamente los costos también se disparan. Entonces, el CIPECA tiene esa cualidad de que nos permite controlar, ¿no?, si ya la estructura tiene suficiente rigidez. El CIPE, una vez calculado, hay una parte del CIPE donde nos muestra las magnitudes del desplome de la estructura, de la deformación lateral de la estructura. De manera tal que si tengo un edificio de varios pisos y esta es la altura H total del edificio, resulta que el desplome tiene que ser menor o igual a H sobre 480. Que el desplome, ¿ya?, tiene que ser menor a H sobre 480. Y el CIPE les muestra el desplome de cada piso y también de cada columna, ¿ya?
Entonces, el desplome tiene que ser menor a H sobre 480. Si una vez hecho el análisis, por decir, le sale H sobre 300, no es suficiente, no tiene la suficiente rigidez. Entonces, tengo que seguir y macizando más los elementos estructurales hasta que llegue a 480. ¿No? Entonces, si este desplome H sobre 480, ¿no? Disculpen, el desplome H sobre 480, si me sale H sobre, por decir, 800, significa menor desplome. H dividido entre 800 me da un valor más pequeño. Me da más pequeño. Entonces, este número, cuanto más grande este número, significa menos deformación de la estructura. Por lo tanto, en el caso de una estructura intrarracional, el desplome tiene que ser mayor o igual a H de Coulomb. Tiene que ser menor o igual a H sobre 480. Y por lo tanto, este es el valor mínimo de este coeficiente. Puede ser 500, 600, 700, 1000. Cuanto más grande esto, el desplome es menor. Sin embargo, esa manera de tomar en cuenta si una estructura es desplazable o indesplazable tiene limitaciones. El CIPE permite calcular hasta edificios de 25 pisos, no más. Para edificios de mayor envergadura ya hay que utilizar otras aplicaciones donde se tiene que tomar en cuenta el momento torsor de todo el edificio, no el momento torsor de vigas, de columnas, ¿no? Todo el edificio, debido al empuje del viento o sismo, suele estar sometido a un momento torsor, pues el CIPECAC no permite hacer ese análisis. Bien, para nosotros ya sabemos que el M2 tiene que ser menor o igual a 1.05 del M sub 0, o sea, el máximo incremento es del 5%. Una vez definido el tipo de estructura, inmediatamente tenemos que, aquí aún no hacemos cálculos de diseño, el siguiente paso consiste en determinar la esbeltez de la columna. En este caso vamos a trabajar con la esbeltez mecánica. La esbeltez mecánica de la columna. Seguramente recordarán ustedes por resistencia de los materiales, la esbeltez mecánica es igual a la longitud de pandeo dividido el radio de giro. Donde el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia de la sección transversal dividido entre el área de la sección transversal. Si tengo una columna de sección rectangular, esto es B, esto es H, entonces el área que se le llama el área de la sección bruta A sub G es simplemente D por H. Ahora, si a esta área bruta, yo le resto el área que ocupan las armaduras, porque las armaduras, estas armaduras han de tener también su área, A sub ST, que vamos a llamar el área total de las armaduras. Entonces, si tomo en cuenta el área que ocupan las armaduras,
Entonces, el área efectiva del concreto o del hormigón es esta área bruta menos el área que ocupan las armaduras. A sub C ya es el área neta de hormigón del concreto, descontando el área que ocupan las armaduras. Bueno, para el cálculo del radio de giro se trabaja con el área bruta. Bien, y L sub 0 es la longitud de pandeo, o la norma a seguir le llama la longitud efectiva. Nunca utiliza la palabra pandeo, le llama longitud efectiva. Es igual a un coeficiente multiplicado por la longitud de cálculo de la columna. Por la longitud de cálculo. Con respecto a este coeficiente, el coeficiente de pandeo, si tengo una columna que está articulada en sus extremos, K vale 1. Si tengo una columna articulada en un extremo y empotrada en la otra, K vale 0,7. Si hay una columna que está empotrada en ambos extremos, K vale 0,5. Bueno, en la vida real esto no hay, esto tampoco hay, esto tampoco hay. Rigidez infinita no hay en la vida práctica. De ahí que para calcular este coeficiente, ¿no? Si estoy analizando una determinada columna, esa columna, en su extremo superior hay un nudo al que convergen vigas y columnas. Lo mismo, el extremo inferior converge esta viga y esta columna que viene abajo. Ahora, el grado de rigidez de los extremos depende de las dimensiones de los elementos que convergen hacia ese nudo. Cuanto más macizos, mayor es la rigidez. De ahí que para tener un valor más exacto del coeficiente de pandeo de una columna, primeramente hay que calcular el coeficiente de rigidez de este nudo. Le voy a llamar a este extremo A y a este extremo B. Entonces, debo calcular el coeficiente de rigidez, le voy a llamar phi sub A del nudo A, y luego, en función de las dimensiones de las vigas, de su sección transversal, de sus luces y todo lo demás, se calcula también el coeficiente de rigidez correspondiente a este nudo. Calculado estos dos coeficientes, hay una fórmula que me permite calcular el coeficiente de rigidez para esta columna. O bien, a veces sale más fácil utilizar una tabla, hay una tabla que lo traen todos los libros de hormigón armado, todos los libros. Para el caso de pórticos intrarlacionales, ¿ya? Para el caso de pórticos intrarlacionales, ¿ya? Esta tabla lleva 3 líneas verticales. Estas líneas están graduadas numéricamente, así. Va desde 0 hasta infinito esta numeración. Aquí también va desde 0 hasta infinito esa numeración. Y en la línea del centro están los valores del coeficiente de rigidez. Entonces, habiendo calculado este coeficiente y este, me voy acá. Sobre esta línea están los valores de phi sub A y sobre esta otra las líneas de phi sub B. Y supóngase que phi sub A está por aquí y phi sub B está por aquí. Simplemente debo unir esos dos puntos por medio de una línea recta. Y luego, como esto también está numerado, de ahí saco el valor de K. Esa es la manera más práctica de determinar el coeficiente de pandeo de una columna, donde hago intervenir las vigas y las columnas que están en los extremos de la columna. Pues hay una tabla de estas para pórticos intrarlacionales y hay otra similar
para pórticos translacionales. Nosotros siempre vamos a trabajar con pórticos intraslacionales. Ya les dije, son más económicas, menos deformables, menos armadura, menos volumen de hormigón, y obviamente eso es lo que se tiene que perseguir. Los grandes rascacielos que hay en otros países, últimamente en Asia, semejantes obras que han construido, para darle mayor rigidez a las estructuras, inclusive han recurrido a la tipología de estructura menos deformable. La tipología de estructura menos deformable esta es una cercha, un triangulado. La característica de este tipo de estructuras, su deformación es mínima. Por eso que en estructuras metálicas se utiliza muchísimo para cubrir grandes luces. Tienen poca deformación. Pero esto lo aplican también a edificios. Este es un piso, otro piso, e introducen diagonales, ¿no? Pero obviamente esas diagonales no pueden ir al medio de los ambientes. Van en lugares especiales donde van los muros. Entonces ahí no hay ningún problema en introducir las diagonales, y eso les permite construir edificios de 40, 50, 60, 100 pisos y siguen siendo intraslacionales. De la columna la esbeltez mecánica me sirve para saber qué tipo de columna es la que voy a diseñar. Según la esbeltez mecánica, una columna puede ser columna corta, columna medianamente esbelta, columna esbelta o columna muy esbelta. Eso se define en función de la esbeltez mecánica. Las columnas cortas son fáciles de diseñar por cuanto en ellas no es necesario tomar en cuenta el pandeo. Una columna articulada sometida a compresión, cuando pandea se deforma lateralmente de esta manera. Una columna empotrada articulada sometida a compresión se deforma lateralmente de esta manera debido al pandeo. Una columna empotrada se deforma lateralmente de esta manera. Es un fenómeno hasta ahora inexplicable. Inexplicable, ¿por qué? Porque es una columna que está sometida a compresión simple. No hay cargas horizontales ni momentos, por lo tanto, no tiene por qué deformarse lateralmente la columna. Ya está sometida a compresión simple y por lo tanto debería fallar solamente por aplastamiento. Bueno, las columnas cortas sí fallan simplemente por aplastamiento, pero las columnas medianamente esbeltas, muy esbeltas, no. Resulta que aunque están sometidas a compresión simple, conforme vamos incrementando la carga, llega un momento en que la columna empieza a deformarse lateralmente. ¿Quién lo deformó lateral? ¿Alguien bien no le deformó horizontalmente una carga? No. Y bueno, si una columna es cuadrada, de sección cuadrada, pues uno no puede saber si se va a deformar lateralmente en un sentido o en otro sentido. En cambio, en una columna de sección rectangular, sí, ¿no? Se va a deformar en la dirección en que el momento de inercia es más pequeño. Entonces, la esbeltez mecánica es muy importante para identificar el tipo de columna. Ya les dije que hay columnas cortas. En el caso de columnas cortas, que es lo que vamos a ver en principio, la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a una esbeltez, llamémosle crítica, lambda sub 0,
donde lambda sub 0 es el menor de los siguientes valores. 34 más 12 veces m sub 2 dividido m sub 1. Y aquí 40. Entonces, para calcular la libertad mecánica, previamente debo determinar lambda sub 0. Lambda sub 0 es el menor de estos valores, donde M1 y M2 en una columna, generalmente hablando de columnas, en un extremo hay un normal y hay un momento. En el otro extremo también hay un normal y un momento. Pues bien, observando los dos momentos, tenemos que identificar cuál es el mayor. Supóngase que el de arriba es el mayor, entonces a ese le llamo M sub 2. Y automáticamente el menor es M sub 1. Esto lo voy a explicar con más detalle. Acá estoy haciendo aún todavía una introducción al tema de columnas. Entonces, en el caso de una columna que está trabajando a compresión simple, ¿no? Para compresión simple, este término no hay, ¿no? Esto no hay para compresión simple. Y luego, para compresión simple, lambda sub 0 es menor o igual, bueno, elijo el menor sería 34. En el caso de compresión simple, no hay momentos en los extremos, por lo tanto, si esto es 0, el menor entre estos valores es 34. Por lo tanto, la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 34 en el caso de columnas cortas. La norma europea llega a un valor parecido. La norma europea dice que la esbeltez mecánica tiene que ser menor o igual a 35. Hay una pequeña diferencia. Según la norma americana versus norma europea, resulta que la norma americana da más armadura, mucha más armadura. Bueno, seguramente para Estados Unidos eso tiene plena validez. Ustedes saben que por esa zona los cambios climáticos son bastante fuertes. Es más, la zona del Océano Pacífico, California y todo eso, hay mucho sismo. Y luego hay tornados que se llevan a casas y destruyen. Bueno, pues para esa zona se justifica que las columnas tengan esa cantidad de armadura. Bastante. Hay nomás una diferencia notable en la cantidad de armadura. Es mecánica, ya, lambda sub n es mecánica. También se puede trabajar y de manera más sencilla con la esbeltez geométrica. La esbeltez geométrica es simplemente L sub 0 sobre H. Aquí no necesitan calcular el radio de giro sobre H. Bueno, ¿qué es H? En el caso de una columna de sección rectangular, ¿ya? La sección rectangular presenta dos ejes principales de inercia, o en términos de pandeo, dos planos de pandeo. La columna puede deformarse lateralmente en esta dirección o en esta dirección.
Obviamente, en esta dirección es más débil, porque su momento de inercia ha de ser más pequeño. Pues bien, H en esta fórmula es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo para el cual se está diseñando la columna. Le voy a llamar a este XX y a este Y. Resulta que en el diseño de columnas hay que hacer dos diseños mínimo. Un diseño asumiendo que la columna, debido al pandeo, se deforma en la dirección, se deforma lateralmente en la dirección del eje X. Y otro diseño asumiendo que la columna se deforma lateralmente en la dirección del eje Y. O sea, se obtienen dos resultados de armadura. De los dos elegimos el que dé más armadura. Bueno, por lo tanto, H, repito, es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo para el cual estoy diseñando. Supónganse que esté diseñando para el plano XX. Entonces, si esta es la sección transversal, este es el plano XX, por lo tanto, el lado de la sección paralelo a este plano es eso. Esto es H. Y si voy a diseñar para el otro plano, entonces este sería H. Entonces no hay que olvidarse que H es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo. Que ese concepto también se aplica cuando estamos calculando la desvertez mecánica. Porque hablando de desvertez mecánica, tengo que calcular la desvertez mecánica para el plano XX. Para cuando esté diseñando para ese plano. Y para cuando diseñe para el otro plano, otra vez tengo que calcular la desvertez mecánica correspondiente a ese plano. Y si es de sección rectangular, esas desverteces mecánicas son diferentes. De manera tal que en una dirección es posible que la columna se comporte como columna esbelta y en la otra dirección se comporta como columna corta. O sea, una misma columna no se comporta de una sola manera. Depende de los momentos de inercia de la sección transversal de la columna. Bien, si trabajamos con la esbeltez geométrica, lambda sub G, que es L sobre 8, en el caso de columnas cortas, la esbeltez geométrica, que es L sobre H, tiene que ser menor o igual a 10. Esto es para columnas cortas. L sub U, no. La longitud de pandeo, L sub 0, la longitud de pandeo, L sub 0, que es igual al coeficiente de pandeo por la longitud de cálculo de la columna. Ya dije que la norma americana no le llama longitud de pandeo, le llama longitud efectiva, igual a K por L sub U. Pues bien, si tengo una estructura, un pórtico de losa, supónganse losa casetonada, la ventaja de la losa casetonada es que no llevan vigas. Los pisos que están hechos con losa casetonada no llevan vigas. Generalmente es una losa de 30 centímetros de espesor, donde cada cierta distancia hay nervios. Generalmente cada 70 centímetros van los nervios en un sentido y en el otro sentido. Son las losas nervuladas en dos direcciones y tienen un espesor uniforme. Luego, en cuanto a las columnas, ¿no? L sub U es la distancia entre el borde superior
de la losa inferior y el borde inferior de la losa superior. L supone. Esa es la luz de cálculo. Para cuando vamos a calcular la esbeltez mecánica. Luego, para cuando se va a calcular, o cuando se quiere determinar mediante estas tablas el coeficiente de pandeo, K, entonces se toma la distancia del eje de la losa al eje de la losa superior. A eso le llamamos L sub C. Bueno, algunas columnas, por el motivo del punzonamiento, a la losa se le da este acabado. O sea, la losa lleva esto que se denomina ábacos. Si la losa lleva ábacos, entonces la luz de cálculo queda reducida en la distancia del borde superior del piso a el borde inferior del ábaco. Esa es la luz de cálculo. El diseño de columnas cortas y el diseño de columnas medianamente esbeltas. No vamos a ver columnas esbeltas y peor aún columnas muy esbeltas, ya que diseñar una columna esbelta, muy esbelta, es un trabajo muy complicado. Eso lo llevan en el curso de poblado, ¿no? Y es más, en columnas cortas no se toma en cuenta el pandeo. En columnas medianamente esbeltas ya hay que tomar en cuenta el pandeo. Y como es bien complicado tomar en cuenta el pandeo, vamos a utilizar métodos aproximados. Para columnas medianamente esbeltas es suficiente aplicar métodos simplificados. Y eso lo pregona tanto la norma europea como la norma americana. Pues bien, y vamos a ver diseño de columnas cortas, a compresión simple, a flexión compuesta oblicua, a compresión compuesta oblicua. Y vamos a ver columnas medianamente esbeltas sometidas a compresión simple, a flexión compuesta oblicua y a compresión compuesta oblicua. No se asusten, porque simplemente hay que calcular dos parámetros que ya ustedes lo conocen: el momento flector reducido y el esfuerzo normal reducido. Con estos dos valores me voy a unas gráficas y de ahí saco la armadura. Cuando tengo un normal más un momento. Pero si tengo, además del momento, si además del esfuerzo normal hay un momento en X y hay otro momento en Y, un momento en X y un momento en Y, entonces calculo el esfuerzo normal reducido, el momento flector reducido para el plano XX, el momento flector reducido para el plano Y, y con esto también me voy a unas gráficas y de ahí saco la mano. Esa es la manera más sencilla de trabajar a mano. Y es muy útil para verificar ya el diseño que sacan los cálculos. Yo ya he hecho varios cálculos de verificación, sí, mayormente cumple los resultados que me saca el CIPECAC.